queremos hacer es poner el foco precisamente en otra figura también clave. En este caso es el Facility Management. Es la persona clave que se encarga de la gestión eficiente y segura de una instalación industrial. Así que, por un lado, el Facility Management se encarga de que se cumplan las normativas, evidentemente, pero también de que se implementen prácticas con las cuales se optimicen los recursos y se garantice la protección de las personas y de los activos. Así que vamos a guiarnos en este caso con Álvaro Pastor, director general de Interactiva Facility Service. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, a API por invitarnos, por supuesto al Ayuntamiento por acogernos y a todos vosotros por estar presentes en esta jornada en materia de seguridad industrial, que yo creo que ya lo estamos diciendo prácticamente todo, ¿no? Yo creo que voy a venir a rematar y aterrizar 4 cositas de todo lo que nos han ido comentando mis compañeros anteriormente. Y bueno, nosotros como Interactiva Facility, somos una empresa proveedora de servicios. Dentro de eso, y entendiendo la palabra servicios desde el punto de vista más amplio, ¿verdad? Y aparte de proveedora de servicios, siempre decimos como proveedora de soluciones. Al final lo que vamos es con nuestro personal. Nosotros estamos ahora alrededor de unos 1.200 trabajadores. El 98% de nuestro personal está en las instalaciones de los clientes. Están allí, están trabajando mano a mano con el personal propio de nuestro cliente, utilizando sus instalaciones, manteniéndolas, con lo cual para nosotros la seguridad es fundamental. La seguridad de nuestro propio personal, la seguridad del personal de nuestro cliente y la seguridad de, por supuesto, las instalaciones en las que estamos operando. ¿Cuál es nuestra visión? Bueno, los Facility Services es todo aquello que nosotros podemos prestar, ¿no? Y aquí tenemos simplemente distintos ejemplos, pues que va desde la limpieza hasta el mantenimiento, la jardinería, control de acceso, seguridad, etcétera, ¿de acuerdo? Todo eso le llamamos Facility Service. ¿Cómo lo enfocamos nosotros? Todos esos servicios, si al final lo prestamos o no directamente, necesita un interlocutor, necesita alguien que ejerza ese efecto tractor, esa función de coordinación de todos esos servicios para el cliente, y es el Facility Manager. Ojo, ese Facility no tiene por qué ser externo, es decir, cada empresa va a tomar una decisión y tenemos una casuística enorme, ¿no? En la que una empresa decide externalizar los servicios por completo, externalizarlos parcialmente pero con un Facility interno que se encarga de hacer esa labor de controller. Bueno, en cualquiera de los casos, cualquiera sea que la decisión organizativa en ese sentido, vamos a tener siempre una figura que va a estar ahí coordinando esas tareas. Bueno, pues como veis ahí, simplemente para que nos quede claro, ahí tenemos pues una serie de soluciones específicas de Facility, ¿no? No son todas, están todas las que son, pero no son todas las que están. Luego veremos cómo determinamos ese alcance, ¿no? Y hay una parte también del Facility que es importante y es la consultoría. No solamente nos dedicamos a estar allí en el día a día, sino que tenemos que ser también esa figura consultora a la que esa empresa debe recurrir, por supuesto, para cualquier tema, pero si estamos hablando de materia de seguridad industrial, pues también tiene que ser una persona a la que recurrir, ¿no? Cuando ese perfil de responsable de seguridad no lo tenemos al uso en nuestra empresa, nuestro responsable de prevención está haciendo un poco de hombre orquesta, que suele ser lo habitual, pues en esos casos intentamos siempre dar ese apoyo. Bien, aquí, si hemos hablado de funciones, como nos estaba diciendo Angélica, pues básicamente utilizando la expresión, pues a mí siempre me gusta decir que tenemos el Big Four, ¿no? De las funciones de un Facility. La primera de todas, pues sería la gestión de la infraestructura, lógicamente, es decir, estamos ahí para coordinar, para ejecutar, para planificar que las instalaciones de nuestros clientes, de una cierta empresa, pues funcione conforme ha sido proyectado, ¿no? Y asegurar que todo cumple en materia de seguridad. La evaluación de riesgos, es decir, no me puedo limitar a solo estar pendiente del día a día de esas instalaciones, sino que tengo que estar continuamente evaluándolas y hacer una evaluación de riesgos en continuo, porque las empresas son entes vivos, cambian los procesos, cambian los productos, cambia el personal. Por lo tanto, debemos estar permanentemente evaluando esos riesgos desde ese punto de vista del Facility. Todo ello, tanto mantenerlos como llevar esa gestión, debe ir detrás de un cumplimiento normativo. Deberemos estar siempre al día de cómo va evolucionando la normativa, los distintos reglamentos de seguridad industrial que van aplicando a nuestras instalaciones para ir adaptándolo en ese sentido. Y por último, no podemos olvidar otra cosa, y es que tenemos que garantizar o por lo menos optimizar la eficiencia operativa. ¿Qué significa eso? El hecho de que la seguridad industrial
debe ir acompañado de una eficiencia y una eficacia de lo que hacemos. Es decir, esas tres patas, seguridad, eficiencia y eficacia, deben ir de las manos. Bien, si lo primero que tenemos que hacer es determinar el alcance, pues oye, veréis ahí que hemos hecho, digamos, como tres clasificaciones, ¿no? La parte de edificación, la parte industrial y la parte de equipamiento, que a mí sí que me gusta sacarla a veces y ahora entramos a comentar, ¿no? Es decir, bueno, si tenemos un facility en las instalaciones, ya sea propio o ajeno, bueno, pues vamos a darle un alcance, ¿no? ¿Va a tocar todos los aspectos, todos los servicios de nuestro edificio en este caso? Pues vamos a determinar, porque en función de eso vamos a ver qué tareas o qué funciones específicas le vamos a determinar, ¿no? ¿Que nos vamos al sector industrial? Bueno, pues yo también incluyo ahí la parte de transporte, que me gusta decirlo. Al final una industria no es más, ponedlo entre comillas, por supuesto, ni menos que, oye, tenemos una energía térmica o eléctrica que entra en la instalación, se produce una serie de procesos para darnos o unos subproductos o un producto final. Pero es que entre medio hay muchísima instalación. Tenemos ATEX, tenemos APQ, tenemos transporte de mercancías posibles, tenemos petrolíferas, tenemos todo ese listado que antes ha puesto Angélica, por ejemplo, pues eso corregido y aumentado, ¿no? Tenemos que ver qué alcance va a tener nuestra figura del Facility Manager respecto a esas instalaciones, porque en función de eso, ya os digo, vamos a determinar muy mucho el alcance de las actividades. Y también muy importante, ya no solo las instalaciones, sino los equipos que forman esas instalaciones. Porque puede ser que tengamos equipos, entre comillas, aislados, sueltos, que no forman una instalación como tal, sino que ellos mismos, en sí mismos, ya tienen una cierta repercusión en materia de seguridad industrial. Y por lo tanto, ese inventario que a priori puede parecer rápido de hacer, pues creo que debemos de ser muy, muy pormenorizados. Aquí, permitidme un pequeño paréntesis. Adecuación de máquinas. Acordaos, el Real Decreto, el 1215. Cuando entra una máquina en nuestra instalación y la manipulamos mínimamente, nos convertimos en fabricantes. Eso necesita un expediente técnico, un manual de seguridad. Ojo con esos temas, ¿eh? Y eso el Facility debe ser esa figura que, si bien no tiene a lo mejor por qué desarrollar ese expediente técnico, sí saber que cómo estamos manipulando esa máquina puede influir directamente en su garantía o en las prestaciones para las que fue diseñada, ¿no? Así que ojito con esa parte de adecuación de máquinas. Bueno, también lo hemos visto anteriormente, ¿no? Yo creo que cualquier proyecto, llamémoslo en edificación industrial, o casi cualquier proyecto de vida, tiene lo mismo, ¿no? Yo lo pienso, lo planifico, lo proyecto, lo ejecuto y luego pues tengo que seguir manteniéndolo, optimizándolo a ser posible, midiendo si eso está siendo conforme había sido proyectado. Y eso, pues bueno, tiene también sus fases, es decir, diseño, ejecución y la fase de operación y de mantenimiento. Pero no nos podemos olvidar la última de todas, y es que siempre hay alguien que controla, que verifica o que inspecciona. Y eso utilizando toda la jerga que en reglamentación industrial se puede emplear, ¿no? Para todos esos elementos de control, inspección y verificación, sobre todo cuando se usa la palabra verificación en el ámbito medioambiental, ¿no? Bueno, pues es que ellos tienen su propio esquema y viene desde los estándares internacionales, bajan a la escala europea, luego van a las normas UNE, nos vamos a las acreditaciones ENAC, nos vamos a la metrología. En definitiva, lo que hemos visto, plan de seguridad industrial, una de las patas que hemos tocado siempre, ¿no? Es decir, que todo lo que estamos haciendo, al final va a venir el órgano competente, la administración competente o sus entidades delegadas, en este caso organismos de control, de inspección o verificación, que van a velar para que todo lo que hemos hecho previamente tenga un sentido y tenga un orden dentro del marco normativo, del contexto normativo en materia de seguridad industrial. Bueno, si estamos hablando del management, pues también hemos puesto una pincelada previamente, ¿no? Hemos hablado de fase de diseño, esa labor de project management, ha hablado Angélica de digamos, esa competencia legal, digamos así, esas funciones legales. Bueno, pues si vemos ahí esa zona, cuando ya se va difuminando en el tiempo, ese project management se va convirtiendo en un facility, porque ya estamos en la etapa o en la fase de ejecución y de operación. Entonces aquí simplemente nosotros lo que queríamos era poner tres pinceladas, tres tips, podríamos decir, a tener en cuenta en este punto, ¿no? Que son herramientas para la seguridad industrial, para garantizar, para mantener, para optimizar la seguridad industrial de nuestras instalaciones y equipos. Si estamos en la fase de ejecución, pues esa figura que es el commissioning, que entiendo que todos sabéis lo que es y si no, ahora vamos a entrar, aunque sea rápidamente, a verlo.
La segunda pata, que es el mantenimiento integral de las instalaciones, entendiendo como una parte más de ese facility. Y por último, el control de la contratación. Es importante que tengamos en cuenta una cosa. Cualquier proveedor de servicio no significa ser proveedor de todos los servicios y de forma directa. Nos apoyamos en colaboradores, nos apoyamos en terceras empresas, nos apoyamos en subcontrataciones para prestar según qué cosas, ¿no? En el momento que eso pasa, se convierte casi en personal nuestro. Y si interiorizamos eso, entramos a valorar que el control de la contratación, desde el momento que empezamos a pisar la instalación del cliente, la instalación de una tercera empresa, forma parte también, debemos interiorizar esas funciones del facility. La primera de ellas, la parte de commissioning que hemos visto, ¿no? Bueno, pues como veis ahí, el commissioning es, oye, hacer un procedimiento, un proceso de puesta en marcha de esas instalaciones, ¿no? De esa puesta en servicio. ¿Qué es de nueva planta? Fenomenal, pero puede ser una remodelación, una renovación, una reforma de las ya existentes. Estamos en lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Y cuál puede ser nuestro objetivo? Pues casi un poquito por orden de prioridades. Lo primero es la seguridad. Luego, lógicamente, vamos a cumplir con la legislación y a partir de ahí vamos a trabajar la higiene, salubridad, eficiencia energética, confort, es decir, otros muchos parámetros. ¿Cuál es la labor del facility en este commissioning? Aquí es una pena que no aparezca la imagen que teníamos pensada, pero bueno, básicamente era un ejemplo de una instalación eléctrica, de hacer un commissioning de una instalación eléctrica a nivel industrial, ¿no? Pues esto tiene tres partes. La parte de recepción de materiales, la parte de ejecución y la parte de puesta en servicio. Y eso tiene tres niveles de, digamos, niveles de inspección o de verificación en función de su importancia desde el punto de vista de la seguridad industrial. Como veis ahí, un punto de notificación es que, oye, en función del resultado, pero puedo seguir adelante. Pero hay otros que si el responsable de seguridad no me da el OK, se para la ejecución ahí. Y cuando el responsable de seguridad dé el OK, entonces tiene que venir el agente de commissioning para dar el OK definitivo. Porque aparte de la seguridad tenemos otros muchos aspectos, como hemos visto. La eficiencia energética, el cumplimiento de la normativa, a otros niveles, más allá de la seguridad, etcétera. Pero siempre hay un punto intermedio en el que nuestro responsable de seguridad o el agente de commissioning, si no existe la primera figura, pues debe de dar ahí el do de pecho y parar una ejecución si desde el punto de vista, desde el cumplimiento de seguridad industrial, detecta algún defecto, ¿no? Desde el punto de vista del mantenimiento integral, como segunda pata para apoyar desde el punto de vista del facility a la seguridad industrial, pues bueno, ya sea edificación o industria, una vez que tenemos identificado el alcance, lógicamente, bueno, pues vamos a ver. Yo he querido ser un poquito más, entrar un poquito más al detalle y bueno, como ha dicho antes Angélica, por ejemplo, el mantenimiento correctivo, ¿eso qué es? La punta del iceberg. Eso es lo básico, ¿no? Somos reactivos. Tenemos una deficiencia, la solventamos. Tenemos una avería, la arreglamos. Somos reactivos a la instalación. ¿Cuál sería el siguiente paso? Oye, yo tengo un mantenimiento, voy a hacer un mantenimiento técnico legal. ¿Porque me obligan? No porque yo quiera tampoco, quizá porque me obligan más. Bueno, pero al final hagámoslo, ¿no? Ese sería como ese segundo escalón. ¿Que quiero ser un poquito más exigente? Ya me voy a un mantenimiento conductivo de decir, bueno, aparte de lo que me dice la legislación que deba mantener, yo también voy a echarle un ojo. Voy a ver que todo funciona como toque, ¿no? Voy a intentar profundizar más en ese mantenimiento. Luego tenemos los mantenimientos preventivos, yendo más allá en operaciones y en periodicidades de lo que me ha dicho el mantenimiento legal. Y yendo a un grado más de profundidad de lo que me pueda decir el mantenimiento conductivo. Y ya por último, eso sí que estamos todos de acuerdo, en que el mantenimiento predictivo es en el que yo soy proactivo. Yo voy a solucionar problemas antes de que se produzcan, porque en base a mi experiencia, en base a uso, horas de funcionamiento, etcétera. Bajo este concepto, la idea es, si tengo claro mi alcance, que ya lo he determinado antes, ya sea en edificación, en industria, con equipamiento, y tengo claro dónde puedo ubicar cada uno de ellos, ahí tenéis como 3 preguntas básicas que hacernos para saber a qué instalación, qué equipo, en un momento dado, cuál le voy a aplicar. Todos ahora estamos con las instalaciones fotovoltaicas, ¿verdad? Bueno, las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, pues mantenimiento técnico legal, no hay un mantenimiento preventivo al uso como tal de instalación. Pues oye, hagamos uno nosotros. Nadie nos obliga a limpiar una instalación fotovoltaica, pero sabemos que el rendimiento puede bajar un 10% si no limpiamos las placas por lo menos 2 veces al año. En la curva de producción se puede ver, ¿no? Bueno, pues son pequeños detalles en los que cada instalación podemos ubicarla en uno o varios mantenimientos.
De forma más gráfica, aquí lo veis, lo que hemos dicho. Si esto le hemos dado forma de pirámide, pues podría ser perfectamente un iceberg, ¿no? Lo que se ve del iceberg suele ser el punto 1, que es cuando se estropea lo arreglo. Pero más allá, por debajo del nivel del mar, pues hay más mantenimiento. Ahí es donde interviene ese conocimiento de las instalaciones para saber a cuál de ellas, dónde debemos profundizar más. Aquí tenemos un ejemplo, esto es un ejemplo, además, esto no sale de un gemao. Esto es una hoja Excel mía, de hace, pues del 2019, que era cuando la actualizaba de esta instalación, y en el que yo, fijaos, primera columna de la izquierda, me identifico las instalaciones y los equipos, la normativa que en ese momento estaba en vigor, y me voy anotando mantenimientos e inspecciones. ¿Os acordáis de esa última pata que poníamos de un proyecto? Entonces me voy anotando todo ahí para saber a qué le toca a cada cosa. Y al nivel de detalle me voy, pues que por ejemplo tengo identificada una góndola. ¿Una góndola no tiene inspección? No, pero sí que tiene un mantenimiento. Tengo ahí personas externas que están trabajando ahí, o bien arreglando la fachada, o bien haciendo trabajo de limpieza en cristales exteriores. Bueno, pues todo eso, esas, en un pequeño vistazo, cómo podemos hacer un seguimiento de mantenimiento, inspección, y cada uno con su nivel, el que yo previamente le haya dicho. Si os dais cuenta, lo tenía alargado hasta el año que viene, ¿eh? Pero bueno, se quedó ahí este proyecto. Pero para que veáis que debe ser un proyecto a medio o largo plazo, ¿eh? Y esto es una hoja de trabajo habitual de un facility en una instalación. Ya os digo, sea propio que está en la instalación del cliente full time 8 horas, o sea un facility de la propia empresa. Y por último, control de la contratación, lo que habíamos visto antes, ¿no? Aquí sí que me gustaría, lo ha comentado también rápidamente antes, se ha comentado, y aquí tenemos dos aspectos, ¿no? ¿Qué controlamos a nivel empresarial? Bueno, pues como veis ahí, somos como subcontratas, si fuera el caso, somos responsables subsidiarios. Tenemos que pedir cosas a nivel de empresa. Bueno, pues esto aquí lo tenéis, simplemente os lo he querido poner negro sobre blanco, pero yo creo que todos tenemos bastante claro a lo que vamos, ¿no? Pues oye, los certificados de estar al corriente, seguro de responsabilidad civil, etcétera. Pero es que además tenemos nuestros compañeros de coordinación de actividades empresariales, de prevención de riesgos laborales, y nos tiene que aportar toda esta documentación de los trabajadores que van a ir en que van a entrar en una cierta instalación, ¿no? Si los traigo yo como terceros, como si fueran míos, como si los hubiera parido yo. Entonces tienen que aportarme todo esto. Y encima lo tendrán que aportar al cliente. Con lo cual, esa primera criba de subcontratas, proveedores, etcétera, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque al final son gente que están allí por nosotros, ¿eh? Y todo esto no deja de ser, como veis ahí, competencia legal. Es decir, vale, yo tengo todos los papeles en regla y es competencia legal. Perfecto, ya puedo entrar. Por lo menos puedo entrar. ¿Dónde entra la labor del Facility Manager? Pues oye, que ahora tenemos que vernos delante del toro, ¿no? Y ahí es donde el Facility sí que tiene que hacer una supervisión técnica de las instalaciones y de esas operaciones que se estén realizando, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las condiciones de toma de datos y el registro de operaciones, todo bien documentado, porque acordaos que siempre acaba viniendo la última pata del control y la inspección. Y tenemos que recopilar todos los partes de trabajo, todos los registros, toda la gestión documental, tenemos que tenerla clara. Y a partir de ahí, lógicamente, garantizar la supervisión en materia de seguridad y salud. Es cierto que podamos tener un responsable de seguridad, seguro. Que tenemos un responsable de prevención, de calidad, también. Pero nosotros tenemos que hacernos cargo también de eso. Y todo esto al final no deja de ser capacitación técnica, competencia técnica. Y esta es la que esta es intangible. Esta es la que tenemos nosotros que garantizar in situ. Y entonces sí que le damos el aprobado. Y ya por último, porque no me quería alargar, y es que la parte de la limpieza, y lo hemos visto porque esto pasa como la salud, ¿no? Cuando todo está limpio no lo echamos en falta. Y cuando nos falta la limpieza es cuando lo echamos de menos. Y qué decir de lo que ha pasado hace un mes y pico, ¿no? Bueno, pues la limpieza también es un mantenimiento. Y como tal, tenemos que asumirla dentro de esa pirámide que hemos visto antes, ¿no? Porque es que al final nos afecta a todo. Ahí tenemos unas placas de un intercambiador. Bueno, pues en pequeñito, conforme lo compramos. Fijaos la eficiencia de ese intercambiador en estos momentos. Estamos perjudicando el proceso. Ahí hay un intercambio que no se está produciendo como toca. O las corrosiones en los depósitos. Estos son fotos reales de instalaciones, ¿eh? Entonces, es decir, todo esto afecta desde el punto de vista
de ya no solo rendimiento, llamémoslo energético, sino que afecta directamente a la seguridad de los equipos. Y imaginaos en esa fase de commissioning cómo podemos nosotros luego ejecutar o instalar unas conducciones por donde van a ir una serie de fluidos que pueden estar en contacto con o de consumo humano, ¿no? Pues al final esto afecta a la parte de la salud, a la técnico-legal, a la legionela, que sabéis que ahora se ha puesto seria con el último Real Decreto que salió. En definitiva, con todo esto lo que queremos decir es, oye, que esa figura de facility que nosotros podamos integrar o no en la empresa, que podamos externalizar o no, que podamos traer a nuestras instalaciones, al final lo que tienen que velar es porque las instalaciones sean seguras, sean eficaces y sean eficientes. Y ya lo veis, si encima están limpias, pues imaginaos, mucho mejor. Y así que yo termino aquí. Muchas gracias.